Hola, soy Orián Ángulo, docente en formación, y en este video, en esta presentación, vamos a ver la segunda parte de literatura latinoamericana. En la primera parte vamos a ver el modernismo. El modernismo se denomina las líneas generales del gusto y la predilección por las más novedoso, el desprecio del anterior o del pasado. El término se forma a partir de la palabra moderno y del latín modernus y el sufijo indicativo movimiento. El modernismo literario fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracterizó por su estética preciosista y la exaltación y refinamiento de los sentidos por el uso de imágenes y lugares exóticos. El modernismo también se destacó por evadir los temas políticos y sociales en sus obras, enfocándose mejor en la perfección del lenguaje y la creación de mundos. Una de las características del modernismo fue que se abrió al mundo, oponiéndose abiertamente al regionalismo. Considera que el poeta es un ciudadano del mundo y por ende toda temática tiene cabida, toda cultura, no hay una atadura a una costumbre particular. El texto modernista está inspirado principalmente en lugares exóticos y culturales milenarios, por eso los paisajes se describen de regiones del Oriente. En su contexto histórico, entre 1880 y 1920, Estados Unidos se rige como la policía guardia de los intereses latinoamericanos y su presidente Teodoro Roosevelt, con su ley del Gran Garrote, golpea a los pueblos latinoamericanos. Colombia se encuentra librando la guerra de los 1000 días y permitió que la República de Panamá diera pie para la construcción de su canal. Los autores más representativos fueron Rubén Darío, Amado Nervo, Manuel Díaz Rodríguez, José Asunción Silva, Antonio Machado y José Martí. Sus obras representativas fueron Soledad y Malencol, Obra Azul, Los Jardines Anteriores, Ídolos Rotos, Libros de Versos, Soledades y Ensayo Nuestra América. Un fragmento representativo de esa época fue: yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos al alma. Fue escrita por nuestro autor Rubén Darío. El periodo de vanguardias. El comienzo del siglo XX estuvo marcado por la violencia, cuando las sociedades europeas parecían estar en una calma que les aseguraba el crecimiento y progreso. Es asesinado el archiduque Francisco Fernando de Asturias y su muerte es la bandera que da paso al desastre bélico. Bajo esa estrella nace el vanguardismo. Concepto. La literatura vanguardista fue el nombre que recibió el compendio de las obras literarias producidas a principios del siglo XX, entre 1906 y 1940. Estas publicaciones manifestaban marcadas tendencias estéticas, delastrándose del sistema convencional, rimas y estructuras estróficas. Una de las características fue que los escritores vanguardistas presentaban su obra como una clara idea combativa a abolición. La negación de las reglas pasadas es una bandera enárbola de manera desafiante. La literatura aquí producida responde al individuo y a la necesidad inconsciente de quebrar paradigmas, de no pensar cómo imponer las estructuras previas, sino cómo se quiere. Contexto histórico. Grandes inventos que acortaron distancias, como la radio, el teléfono, la televisión, el avión, el computador, dos guerras mundiales como el saldo más de 80 millones de muertos, la Guerra Fría como el muro ideológico, la incomunicación, el derrumbe del comunismo y la demografía económica del occidente hacia las finales del siglo y el terrorismo de comienzos del siglo XXI. Los autores más representativos fueron Franz Kafka, Federico García Lorca, Hugo Ball y Filippo Tommaso. Sus obras más representativas fueron El proceso, Poeta de Nueva York, A la crítica a la inteligencia alemana y El manifiesto del futurismo. La belleza del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su capó adornado de gruesos tubos semejantes a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil rugiente parece correr sobre la metralla. Es más bello que la victoria de Samotracia. Tomás. El boom. La situación política y oficial es tratada con mucha sencillez. Los autores narran experiencias de exilio, roces, dictaduras típicas de aquellos días.
Además, las figuras de la literatura femenina adquieren fuerza, a lo posterior se desemboca en la sexualidad siendo relatada de manera más explícita. Se le llama post-boom, el fenómeno literario que se desarrolló en América Latina durante la década de los 70 y los 80 del siglo XX. A menudo se cita como una reacción al imperante boom de los años 60, en donde grandes autores literarios como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar se dieron a conocer en Europa. Una de las grandes características es que el escritor desintegra la forma tradicional de la novela, quita toda la forma narrativa tradicional en el tiempo, el narrador y algunas técnicas innovadoras para la época. La fragmentación de la narración a través de varias perspectivas, creando tramas atravesadas desordenadas en el tiempo cronológico, empleó las técnicas cinematográficas como el flashback. En su contexto histórico, se da la Guerra Fría que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre la llamada bloque occidental en Estados Unidos y el bloque del este de la Unión Soviética. Sus autores más representativos fueron Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Alejo Campertier, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Manuel Rojas, Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Juan Carlos Onetti. Obras representativas: La ciudad de los perros, 100 años de soledad, Rayuela, La muerte de Artemio Cruz y El hijo del hombre. Fragmento representativo: muchos años después, frente al pelotón fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construida a la orilla de un río, de aguas diáfanas que se precipitaban por el lecho de las piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Literatura contemporánea en Latinoamérica después del boom. Hablamos de la historia de la literatura latinoamericana haciendo énfasis en la época precolombina, cuando los españoles llegaron a América encontraron territorios habitados por grupos humanos que tenían diferentes culturas y organizaciones sociales complejas, específicamente pueblos de culturas de Centroamérica y región andina de América del Sur. La literatura latinoamericana son obras sanas donde expresan costumbres de los pueblos, abarca las literaturas nacionales de América del Sur y Central, México, Cuba, Puerto Rico, hacen parte de las Indias Occidentales. La lengua madre de la misma es el español o el castellano, y no es equivalente a hablar literatura, es equivalente a hablar la literatura. Características de esta literatura. La narrativa es un mercado de carácter urbano claramente distante de ambientes rurales y regionales de otras épocas. Como muchos de sus escritores viven en otros países en calidad de exilio o voluntariamente, es latente la nostalgia y la melancolía, pero con un aire de burlesco. Han recuperado la narración histórica o han reconstruido las sagas familiares. Hay una evidente visión pesimista y trágica no solo de Latinoamérica, sino del mundo. La cotidianidad como tema recurrente, el mundo laboral, la familia, los amigos y los conflictos cotidianos. Contexto histórico. Las revueltas estudiantiles del año 68 en Francia reflejaron el profundo descontento de la juventud como la llamada sociedad burguesa, creada por sus padres. En ámbito internacional, junto a la revuelta de estudiantes parisinos conocida como Mayo del 68, similar a efectos triviales a la que intentaron los dadaístas colombianos. Tuvo lugar la llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969. Autores representativos: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Isabel Allende Llona, Mario Mendoza Zambrano y Santiago Gamboa Samper. Sus obras representativas: El perseguidor, Fervor de Buenos Aires, Inquisiciones, Cambios de piel, La ciudad de las bestias, la ciudad de los umbrales y Los impostores. Fragmento representativo: Alexander Cole despertó al amanecer sobresaltado por una pesadilla. Soñaba que un enorme pájaro negro se estrellaba contra la ventana con un fragor de vidrios destrozados. Se introducía a la casa y se llevaba a su madre. En el sueño observaba el impotente como el gigantesco buitre cogía a Lisa Cole por la ropa con sus garras amarillas.
salía por la misma ventana rota y se perdía en un cielo cargado de densos nubarrones. Lo despertó y el ruido de la tormenta, el viento azotando los árboles y la lluvia sobre el techo, los relámpagos y los truenos. Isabel Allende. Este trabajo nos lleva a ampliar mi concepto sobre la literatura, saber que existen diferentes narraciones, cuentos, etc. Sus orígenes como los autores incorporan conceptos de su presente y pasado, o a veces imaginarios. Tienen personajes secundarios y principales, como antagonistas y protagonistas. Con ellos recae el peso de la trama o historia. Por sus características son sus planos redondos. Ellos crecen con la historia. Esto nos expresa la necesidad o características de los personajes o la dulzura o el dolor de un poeta. Ellas sirven para llenar conocimiento o historia que nos llevan a otra época, a un mundo leyendo y disfrutando. Muchas gracias.